bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa. En esta sesión de formación cívica y ética para tercer grado analizaremos cómo es que las desigualdades sociales afectan el desarrollo integral de las personas. En todo el mundo existen personas y grupos que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Los gobiernos no han sido capaces de garantizar sus derechos. Y por ende, no les permiten mejorar su calidad de vida. En otras palabras, no ofrecen una justicia social adecuada. Algunos filósofos y políticos consideran que el tema no solo se relaciona con las políticas que los gobiernos deberían impulsar, sino también es un problema moral. Seguramente han escuchado que todos somos iguales en derechos y en dignidad. Estas cualidades no se le pueden negar a nadie, porque la dignidad es aquello que todas y todos poseemos por el hecho de ser personas. Desgraciadamente, en las sociedades actuales hay situaciones de desigualdad que afectan las aspiraciones de las personas para mejorar su calidad de vida. Eso no debe ser motivo de indiferencia, sino el estímulo para comprometernos en acciones que modifiquen esa realidad de manera responsable. Para tener una buena calidad de vida, las y los ciudadanos y gobernantes tenemos que implementar acciones que resuelvan situaciones de desigualdad y exclusión en el acceso a los derechos. El que la desigualdad social no se haya podido erradicar tiene varias explicaciones, y una de ellas es que los derechos básicos de las personas no se han podido garantizar. Garantizar la igualdad de condiciones implica impulsar políticas públicas que cubran las necesidades básicas de la población, como su derecho a la alimentación, vivienda, salud, trabajo, seguridad, educación y recreación. Llevar a cabo esto es fundamental, porque permitiría mejorar las situaciones de las personas y grupos más vulnerados de la sociedad y ayudaría a evitar situaciones injustas. Para seguir reflexionando, veamos el siguiente video. Hola, bienvenidos a este espacio para reflexionar con adolescentes morales. En esta ocasión conversaremos en torno a la importancia de educar para la justicia social. Pero antes, chequen la experiencia que Rafa y Elisa tuvieron. Veamos. Lo siento, no puedo aceptarlo porque aquí nadie habla como él. No es justo. La directora no quiere inscribir a este chavo solo porque no habla español. Sí, le está negando la oportunidad de seguir estudiando. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Gracias a todos por participar en el programa. El día de hoy hablaremos de cómo las desigualdades sociales y económicas limitan las oportunidades de desarrollo. Para ello, contamos con la participación del maestro Antonio López Ugalde, director del Centro Miguel Villoro de la Universidad Iberoamericana. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y también con la licenciada Consuelo Olvera Treviño, directora de Análisis y Divulgación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, me gustaría arrancar con una pregunta. ¿Para ti qué es la justicia? Bueno, para mí es tratar a todos por igual y pues según se porten, ¿no? Cada persona, según sus actitudes. Muy bien. ¿Y para ti, por ejemplo? Es la base de las sociedades. Toda sociedad debe de contar con justicia para que funcione adecuadamente y pues todos estén contentos. Perfecto. A ver, por allá alguien que me quiera decir qué es la justicia. Pues para mí la justicia social es como la búsqueda de la sociedad para encontrar el bienestar de todos, como tratar a cada quien por sus actos. Si actúa bien, pues le tendrá que ir bien, y si una persona es delincuente, pues tendrá un castigo. Muy bien. Antonio, ¿nos puedes decir tú qué es la justicia social? Sí, como no, coincido con los conceptos que se han vertido. La justicia es la voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde o lo que merece. Okay. Atendiendo a sus necesidades, a las necesidades que deben satisfacerse en la persona, pero también atendiendo a los méritos, es decir, qué hacemos para ganarnos lo que nos corresponde. La justicia social en particular, yo la entiendo como esa voluntad de satisfacer los mínimos indispensables de bienestar en una sociedad, es decir, que no haya persona alguna que carezca de lo elemental como el alimento, la salud, la educación y la cultura.
Pues muchas gracias, Antonio. Gracias, chavos. Ahora vamos al siguiente bloque. Considero que justicia social no es dar a todos lo mismo, ya que todos somos diferentes y de alguna manera, aunque tengamos los mismos derechos, también cada uno tenemos distintas necesidades. La justicia social no se debe dar en mérito a capacidades, es para todo ser humano, para todos, por el solo hecho de serlo. Pues a mí se me hace injusto que te paguen un salario mínimo y pues hagas bastantes cosas sobre el trabajo. Bueno, yo pienso que para que sean justos conmigo es necesario yo también responder sobre lo que me piden en casa. Por ejemplo, si a mí me dicen mis papás, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer tus quehaceres, cumplirlos, para que ellos también tengan ahora sí, derecho a que me dejen salir o a permisos. ¿Cómo hacer para que haya equidad en la distribución de la riqueza? Yo creo que hay 3 elementos básicos o 3 condiciones para poder aspirar a una repartición justa de la riqueza. Primero que nada, hay que producir la riqueza. No se puede repartir lo que no existe. Y el deber de producir esa riqueza es de la sociedad, pero de mano con el Estado. Tienen que sociedad y Estado trabajar para producir la riqueza que vamos a repartir. Segundo, el Estado está obligado a mantener programas sociales o programas de ayuda para los sectores menos favorecidos. No podemos permitir que en este país siga habiendo gente sin alimentos, sin educación, sin salud y sin otros satisfactores. Y por último, una labor que también le corresponde al Estado es vigilar que no existan privilegios en la sociedad. Así como aspiramos a que nadie tenga menos de lo necesario, debemos aspirar también a que nadie tenga en exceso a costa de la pobreza de otros. Muy bien. Entonces, con lo que me acaba de comentar, me gustaría preguntarle a la licenciada Consuelo que si en México hay esas condiciones para que el Estado brinde esa justicia social a los jóvenes. Claro, no solo hay las condiciones, sino que me parece que es importante recordar que el Estado, los gobiernos, están obligados a crear conjuntamente con la sociedad estas condiciones, de tal manera que se pueda garantizar una base mínima sobre la cual todos los miembros de la sociedad o de la comunidad accedan en igualdad de oportunidades a esa distribución equitativa de la riqueza. Y en ese sentido, recordar que hay estos mínimos que no puede dejar de atender los gobiernos, los estados. Está obligado a crear estas condiciones para que se tenga acceso a la salud, pero que estos servicios de salud sean de calidad, de que se pueda asistir a la escuela, pero que también los alumnos puedan mantenerse en la escuela, de crear caminos, que las comunidades cuenten con estos servicios básicos como electricidad, agua potable, etcétera. Pero sí es importante que hay estas condiciones, pero que también el Estado está obligado a crearlas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ¿y ahora qué les parece si continuamos con el programa? Según la UNICEF, en el mundo existen 2.200 millones de niñas y niños. La mitad de ellos vive en situación de pobreza. 1 de cada 5 no tiene acceso al agua potable y 1 de cada 7 no tiene acceso a servicios de salud. La desigualdad de condiciones de vida y oportunidades genera situaciones de injusticia entre individuos, comunidades o naciones. Regresando aquí al estudio, me gustaría hacerles otra pregunta, a cualquiera de los dos. ¿Qué diferencia hay entre la justicia conmutativa y la justicia distributiva? ¿Cómo no? Miren, la justicia distributiva podemos imaginarla como la justicia de repartir el pastel. Tenemos un universo de bienes, y no solo bienes materiales, también pueden ser bienes de tipo cultural, que hay que repartir de manera equitativa, de modo que cada uno quede satisfecho en sus necesidades y cada uno reciba también en función de sus méritos. Aquí hay que aclarar que hay ciertos bienes a los que tenemos derecho, independientemente de nuestra condición social, nuestro origen étnico, nuestro sexo, en fin, independientemente de esas circunstancias, tenemos derecho a que nos retribuyan estos bienes en la justicia
distributiva del pastel. La otra justicia, la justicia conmutativa, se refiere a la justicia en el intercambio con otras personas. Por ejemplo, si yo pago en el mercado por 1 kilo de alguna fruta o verdura, a cambio debo recibir esa mercancía. Entonces se da un juego de ida y vuelta y tienen que ser equivalentes, ¿no? Lo que yo pago tiene que ser equivalente a lo que recibo. Hay otro tercer tipo de justicia que no se menciona ahí, que es la justicia legal. Y que significa que cuando yo infrinjo una norma o violo una ley, recibo una sanción. La víctima del delito o la víctima de las faltas también tiene derecho a recibir algo, que es la reparación del daño y, por supuesto, que no haya impunidad, que se castigue a quien cometió la falta contra él. Para disminuir la desigualdad de condiciones, es necesario que asumamos la justicia como actitud. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para que la justicia sea efectiva, es necesario que cada persona la asuma como una actitud moral y sea capaz de manifestar indignación ética. Esto significa no vivir en la indiferencia y reaccionar frente a situaciones injustas. Si todos procuramos y desarrollamos nuestro sentido de justicia, avanzaremos hacia la equidad y la igualdad de oportunidades. ¿Cuáles son los desafíos para aprender y llegar a la justicia social? Yo diría que primero es hacer un reconocimiento de los nuevos desafíos que enfrentamos como humanidad, es decir, reconocer que hoy enfrentamos o estamos en escenarios inéditos, tales como el tema de la migración, los altos índices de pobreza, de desempleo, de discriminación, y en ese sentido formarnos como ciudadanos que participan de manera responsable en lo público, en esto que tiene que ver con todos, formarnos para el reconocimiento de la diversidad, de la interculturalidad, de encontrar el valor de la riqueza, de ser diferentes y ser tolerantes y respetuosos ante esa diferencia, reconocer también que somos sujetos de derechos y que hay que formarnos como conocedores de nuestros derechos, pero también respetuosos de los derechos de los demás. En este sentido, creo que uno de los desafíos es estos aprendizajes de tipo ético que nos lleva al reconocimiento de la dignidad de las personas. Entonces no creo que se pueda lograr. Es no ver a la pobreza como algo normal o como algo que nos lo mandó el destino. Necesitamos saber que la pobreza puede superarse, pero que para eso hay que hacer algunos ajustes en nuestra sociedad. Primero, tenemos que administrar bien nuestros recursos como nación y tenemos que evitar que haya privilegios para que algunos cuantos exploten esos recursos sin ver el interés general. Pues muchas gracias y me gustaría agradecerles a ti, Antonio, Consuelo, y a todos ustedes, chavos, por habernos acompañado. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Y a todos ustedes que nos acompañan en el siguiente programa de Adolescentes Morales. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es dignidad humana. Es injusto que a una persona no se le garantice el derecho a la educación por su condición física, social, económica, religiosa o por su creencia, o por su idioma. Esto, además de ser una violación a su derecho, limita su desarrollo. En contraste, podemos destacar que las y los adolescentes dicen que la justicia social es tratar a todas y todos por igual. Y es a lo que aspira la sociedad, pues equivale a lograr su bienestar al garantizar el acceso a los bienes básicos, como el derecho a la educación. ¿Cuántas veces hemos escuchado que es justo dar a cada quien lo que le corresponde o lo que se merece? Sin embargo, en ocasiones vemos que hay quienes reciben más sin que lo necesiten o sin merecerlo. En ese caso, la justicia social no es solo un asunto de derecho, sino también ético, pues se tendría que dar más a quien más lo necesita. Para fortalecer la justicia social en el país, es necesario generar la igualdad de oportunidades que permitan a todos acceder a los bienes y servicios sin distinción alguna. Reflexionen con su familia las siguientes preguntas y escriban algunas de sus respuestas. No olviden guardarlas en su carpeta de experiencias. ¿Justicia social es dar a todos lo mismo?
¿Cómo hacer para que haya igualdad y equidad en la distribución de la riqueza? ¿Cómo podría favorecerse la justicia social en sus espacios de convivencia? Para favorecer la justicia social es necesario contar con un sistema que tenga como referencia la igualdad de todas las personas ante la ley y que garantice el ejercicio de los derechos humanos. Para abundar más sobre el tema, los invitamos a ver el siguiente video. Durante este primer curso hemos aprendido que la noción de justicia no solo tiene que ver con el dar a cada quien lo que se merece, va más allá, pues en este concepto se expresan las aspiraciones que el individuo y la sociedad tienen sobre la colectividad. También hemos entendido que no es lo mismo decir que todos los seres humanos somos iguales a decir que los seres humanos, con todas nuestras diferencias, tenemos los mismos derechos. ¿Se ha preguntado qué consideramos justo en nuestra sociedad? El día de hoy nos acompaña Luis Francisco Trujillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Qué tal otra vez? Ángel Llamas nos manda una pregunta que me parece muy interesante. En varias sesiones se dijo que las leyes nos ayudan a convivir, pero me gustaría saber cómo es que algo ya escrito y determinado para todos nos ayuda a lograr una sociedad más justa, más equitativa. Es decir, ¿cómo relacionar las leyes que muchos desconocemos con la vida diaria? Bueno, las leyes emanan de la vida diaria. El mismo comportarse de la sociedad, sus mismos proyectos, sus mismos deseos, van forjando un camino, digamos, para seguir. Las leyes no son más que una dosificación, digamos, de esos deseos, de ese camino, de ese deber ser, y su formalización por parte de nuestro poder legislativo. Ahora, esta idea de que norma nuestra conducta, algo escrito, da un poco la sensación de que eso escrito fuera algo así como muerto, frío, ¿no? Y no. Las leyes continuamente están cambiando. No solo me refiero al nivel constitucional, sino a todo el cuerpo de leyes reglamentarias, etcétera, que componen en conjunto el sistema constitucional o de leyes de nuestro país. Hablamos de justicia y de convivencia. Y en este sentido, estaría bueno que nos comentaras. En nuestro país, ¿cómo entendemos la justicia? ¿Cómo podemos reconocerla? Bueno, en nuestro país, y particularmente en nuestro país, la justicia es un concepto que va más allá de la simple impartición de castigos a las personas que violan las leyes, ¿no? Va mucho más allá. En nuestro país la justicia implica que la sociedad brinde a cada uno de sus miembros las condiciones para que cada uno de nosotros crezca como ser humano y como sociedad lo más posible. En este sentido, todos nosotros como mexicanos tenemos derecho, debemos tener derecho, el derecho existe, debemos ejercer el derecho a la educación, a la salud, a la libre organización y comunicación, derecho a la información. Todo este tipo de derechos que enriquecen nuestra vida y que nos hacen crecer como personas. Todo esto está, digamos, forma parte del concepto de justicia en nuestro país. Es una idea que se acuña bajo el nombre de justicia social. Particularmente, te decía, en México, esto es así porque México es la primera constitución, nuestra constitución actual, la de 1917, en donde este tipo de derechos se establecen en un orden constitucional. En México, ¿cómo se ha forjado el concepto de justicia social? Pues precisamente este proceso al que en último punto aludimos, es cuando, se da en la revolución, en el marco revolucionario, es cuando el Congreso Constituyente
eleva a nivel constitucional todo este serie de proyectos a los que te mencionaba, de los diferentes grupos sociales que intervinieron en esta revolución, en este cambio de ideas, ¿no? En este forjar un país nuevo. Entonces, la justicia social y los derechos sociales que forman parte de ella, o que forman parte de ella, vienen o no son heredados de nuestros antecesores, ¿no? Nuestros abuelos. Ellos pensaron un país humano, un país de oportunidades para nosotros, sus descendientes, y para nuestros descendientes también. Entonces, la obra que ellos iniciaron y que a la vez se heredaron de gente anterior, a nosotros nos toca pues defenderla, ejercerla y no permitir que esta serie de ideas se caigan, ¿no? Y de derechos sean pisoteados por otras personas. El interés por los derechos humanos no siempre existió. Es el resultado de terribles luchas y de funestos recuerdos que han quedado grabados en la historia de la humanidad. Entre ellos tenemos un sinfín de sistemas intolerantes y autoritarios que buscaron imponer una verdad absoluta, tratando de eliminar las verdades de los demás mediante la negación, la discriminación y la persecución. Las víctimas de la brutalidad de estos sistemas generalmente han sido y son minorías excluidas y discriminadas por peculiaridades como la lengua, la religión, la cultura, la raza, el origen nacional, el sexo, la ideología, las preferencias sexuales o el estatus económico. Pero no solo los sistemas totalitarios han abusado del ejercicio del poder. También algunos sistemas que se llaman a sí mismos democráticos, bajo una máscara de legalidad, han realizado graves violaciones a los derechos básicos del ser humano. Lo padecido por la humanidad nos enseña que la convivencia democrática es la única forma de asegurar un mejor futuro y de impedir que se repitan los errores del pasado. La idea de justicia que quiere favorecer a la humanidad a partir de leyes que ella misma crea es un ejemplo de la búsqueda de igualdad entre personas, porque mantiene como principio una igual dignidad como personas. Otro ejemplo es la relación justicia-derechos humanos a la que aspiran las personas, pues con ello buscan garantizar que la igualdad de oportunidades públicas esté disponible para todos y todas, sin importar la condición física, económica, social, entre otras. Reflexionen con su familia las siguientes preguntas. Anexen sus respuestas a la carpeta de experiencias. ¿Cuál es la relevancia de que la justicia refleje como aspiración el cumplimiento de los derechos humanos? ¿Qué implica la frase dar a cada uno lo que merece, dando más a quien más lo necesita? Lean y comenten esta frase de Mahatma Gandhi. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es dignidad humana. Anoten su reflexión. Antes de despedirnos, les recomendamos leer el libro Caminando en la Diversidad para el Bien Común, de María Bertelli Busquets y Alma Patricia Soto Sánchez, publicado por el Instituto Nacional Electoral. Lo pueden encontrar en esta página web. Continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!